Bueno, pues seguimos en el mismo camino. La semana pasada hablamos de la llenura del Espíritu. Hablábamos qué es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo que todos deseamos tener, ser llenos del Espíritu. Y en la semana pasada hablábamos conforme a la palabra de Dios que el ser lleno del Espíritu no es, ¿verdad?, estar lleno como de un poder, ¿verdad?, sobrenatural, que haga que hagamos milagros, ¿verdad? O que interpretemos sueños, o que hablemos en lenguas, ¿verdad? O que nos dé un poder para aparatar y desatar, ¿verdad? No, eso no es el Espíritu, la llenura del Espíritu, ¿verdad? La llenura del Espíritu, vimos, hermanos, que simplemente es caminar bajo la autoridad de la palabra, ¿verdad? Eso es la llenura del Espíritu Santo. Más, yo recuerdo, hermanos, que se me enseñó no solo en una iglesia, sino creo que en todas las iglesias donde me reuní, que se buscaba eso, la llenura del Espíritu, como una experiencia sobrenatural en la cual Dios me capacitaba para hacer cosas sobrenaturales. Y eso no es la llenura, ¿verdad? Yo he visto, hermanos, a través de la palabra del Señor, que había gente que hacía milagros y ni siquiera eran, ¿verdad?, ni siquiera estaban bajo la gracia de Dios. No, aquí la palabra nos da muchos ejemplos. Hay gente que hacía milagros y se movían dones especiales y no andaban conforme a la palabra de Dios que era la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces, vamos a movernos nosotros, hermanos, en la llenura del Espíritu, que es en la total sumisión de nuestra carne a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que sometamos nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, ¿verdad?, a las Escrituras. Entonces usted va a tener libertad. Usted entonces en verdad va a vivir una vida de libertad, porque el Señor lo que quiere es que no tengamos ataduras, que no sigamos con cadenas, ¿verdad?, con pensamientos, con ideas, con filosofías en nosotros, que lo único que hacen es dañar nuestra vida y también nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y vamos a ver hoy, hermanos, dice aquí, derribando argumentos y toda altivez en contra de Dios. Así se llama esta palabra, derribando argumentos, ¿verdad? Y muchos creyentes, hermanos, han sido instruidos por iglesias o denominaciones y por movimientos religiosos a pelear contra las tinieblas, ¿verdad? Pero han instruido, son millones y millones, hermanos, de iglesias, de cristianos que viven, hermanos, en estas doctrinas, ¿verdad? Nos enseñaron a pelear contra las tinieblas con armas carnales, ¿verdad? Humanas, de humana sabiduría, y a veces vienen disfrazadas, hermanos, con este libro y no nos damos cuenta, ¿verdad? Son iglesias que llevan al creyente a llevar una batalla, ¿verdad?, espiritual a lo moral, ¿verdad?, al buen gusto, a la prosperidad, ¿verdad?, al tu mejor vida ahora, a una vida, ¿verdad?, de excelencia en esta tierra, que nada tiene que ver con Dios, hermanos, ¿verdad? Este tipo de iglesias, nosotros, hermanos, ya estuvimos en algunas de ellas, ¿verdad?, en algunos de esos tipos de iglesias pseudo cristianas, ¿verdad?, por ignorancia de la persona que llevaba la iglesia o por lo que haya sido, pero ahí estuvimos algunos de nosotros, ¿verdad? Y este tipo de iglesias, hermanos, lo único que hacen es sacar a la gente, hermanos, del verdadero propósito por el cual Dios levantó a su iglesia, ¿verdad? Como le dije, son iglesias que predican mucho la prosperidad, la excelencia en tu vida, ¿verdad? Quieren que tengas el mejor carro, que la mejor casa, pero a veces, hermano, inclusive también que seas una persona moral, pero no necesariamente espiritual, hermanos, ¿verdad? Y hay también otra rama de esas iglesias que se enfocan en la lucha contra Satanás, el reprender, el atar, el desatar, el arrojar al infierno, ¿verdad?, al abismo, con declaraciones simples. Hay varias ramas, hermano, y varias categorías
de este tipo de iglesias y denominaciones, ¿verdad? Hay iglesias que dicen que pastores que tienen el poder para arrojar a Satanás al abismo. Satanás, te arrojo al abismo, ¿verdad? Demonios, nos arrojamos al abismo. La palabra del Señor, ¿verdad?, dice que nosotros no tenemos ningún poder contra ellos. El que tiene el poder es el Señor para luchar contra ellos. El Señor nos puso, hermanos, a tener una lucha, pero no de palabras contra Él. Yo no puedo poderme decir, te arrojo y te echo, porque no tengo ninguna. Si Dios, ¿verdad?, es el único que decide, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer, tanto con un humano como con un demonio. Y Dios tiene estipulado, hermanos, reglas y leyes, tanto para nosotros como para ellos, pero dice que estas personas blasfeman aún de las potestades, esas potestades que no entienden ni comprenden, ¿verdad? Con declaraciones simples, ¿verdad? Como ato, como desato, como declaro, como decreto, ¿verdad? Nosotros ya vimos, hermano, que el cristiano está para clamar a Dios, está para pedirle a Dios en humildad, ¿verdad? Mucha gente ahí en el internet pone casa nueva, lo decreto, ¿verdad? Casa nueva, lo declaro, casa nueva, lo veo en mi universo. No sé qué tantas frases se inventan, hermano, pero eso se ha metido mucho en la iglesia, ¿verdad? Esas iglesias, hermanos, están llenas de misticismo, hay de todo, y es un falso evangelio. ¿Qué quiere decir falso? ¿Qué quiere decir que es un falso evangelio? O es otro evangelio que dice que está torcida la palabra de Dios. Está torcida y entonces se vive un cristianismo confundido, ¿verdad? Según las estadísticas que estaba escuchando esta semana, según las estadísticas, hay un cálculo que son como 600 millones de cristianos, ¿verdad? Pentecostales carismáticos más bien, que se dividen en pentecostales, en no denominacionales, en unitarios, en apostólicos, ¿verdad? Pero yo no he escuchado hasta ahorita cuántos cristianos hay, ¿verdad?, de sana doctrina. No lo he escuchado. Parece ser que no hay una estadística, ¿verdad? Parece ser que no son muchos, no son muchas iglesias las que llevan ese tipo de doctrina en el evangelio, ¿verdad?, original. Y usted dirá, no, pues no seamos creídos, ¿verdad? O que nosotros somos aparte. No, simplemente, hermano, que ahorita vivimos en el último tiempo de la iglesia de la Odisea. Una iglesia, dice la palabra, que tendría el nombre, ¿verdad? Tendrían el nombre de hijos de Dios, pero no iban a ser hijos de Dios. Se iban a aparecer a los hijos de Dios, pero que dice que la iglesia de la Odisea parecían, pero no eran. Por eso Dios le dice, y amonesta a esa iglesia, le dice, ¿verdad? Le dice, arrepiéntete y conviértete, ¿verdad? Y es una llamada que nos hace el Señor a todos nosotros. Entonces, como les dije, son 600 millones de carismáticos que se dividen en todo este tipo de iglesias, ¿verdad? Que es la iglesia de este tipo que mueve todo tipo de evangelios, ¿verdad?, torcidos, pervertidos y corrompidos, ¿verdad? Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que de hecho antes de que saliera Pablo, él dijo, ¿verdad?, que tenía mucho dolor y mucho quebranto, dijo él, porque sé que después de mi salida muchos se levantarán de entre ustedes mismos, dentro de las mismas iglesias se levantarán de dentro, ¿verdad?, para destrozar al rebaño, para dañar, para devorar al rebaño, y también tanto de afuera como de adentro. Y eso lo vemos, hermanos, que la iglesia cristiana siempre ha sido atacada desde dentro y también desde afuera. Lo vemos cuando fue atacada, ¿verdad?, en aquel tiempo, hermanos, por los romanos, fue severamente atacada desde afuera, pero también, ¿verdad?, salían falsos maestros desde adentro. Recuerden qué pasó cuando entró Constantino. Así como aparentemente ayudó a la iglesia cristiana para que no fuera perseguida, pero él fue el que en sí, hermanos, es el padre del catolicismo. Constantino, en el año 330, ¿verdad?, después de Cristo, 330-340.
Entonces tenemos nosotros que tener el discernimiento para ver qué es lo correcto, qué es lo que estoy aprendiendo en este lugar. Yo le he comentado muchas veces, hermano, que al nivel, ¿verdad? Que tenemos nosotros, al tiempo más bien que tenemos nosotros de estar estudiando la sana doctrina, nunca es al nivel de espíritu, hermano, pero tenemos que estar recalcando, ni somos más ni somos menos que nadie, somos pecadores, ¿verdad? Salvados por la sangre de Cristo. No somos más ni somos menos, pero sí es bueno que tengamos, hermano, claro en qué creemos y lo que creemos. Y por eso le comentaba yo que usted, cuando llega a una congregación, en 5 o 10 minutos usted tiene que saber qué tipo de doctrina, qué tipo de enseñanza se mueve en ese lugar, si es de Dios, si no es de Dios, y si no es una predicación, en 2 o 3 predicaciones usted se va a dar cuenta si están en lo correcto o si están en lo incorrecto, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra, a 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Dice la palabra que debemos ser diestros, ¿verdad? O sea, muy ejercitados, muy sabios en el manejo de la palabra del Señor, hermano, para que no seamos llevados de un lado a otro, para que no, más que nada, para que no seamos engañados. Le comentaba yo la semana pasada, ¿verdad?, que la iglesia de hoy en día, hermanos, usa todo tipo de artimañas para llenar las iglesias, ¿verdad? Le comentaba yo que una iglesia de allá muchas iglesias, pero una de ellas, una iglesia de Australia, mencionaban que en esta congregación había de todo, inclusive había un parque de diversiones. Tenían juegos, ¿cómo se llaman? Mecánicos, y eran gratis, ¿verdad? Para las familias que fueran a esa congregación, y le preguntaban a mucha gente, ¿por qué vienes a esta iglesia? Es una iglesia de Australia, digamos, 20,000, 30,000 personas, y le preguntaban a la gente, ¿por qué vienes a esta iglesia? Pues, ¿cómo que por qué vengo? Nada más de, mira qué instalaciones, mira, tenemos todo, grupo de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, y mira con este parque, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a venir a este lugar? Pero si usted se da cuenta, a toda la gente que le preguntaban no decían por la palabra. No venimos aquí por la palabra, o no venimos porque aquí se nos está mostrado, ¿verdad?, cómo obedecer a Dios. No, era por todo, ¿verdad?, lo que se daba ahí. Pero decía, y sobre todo vean esto, vean las instalaciones, y vean este parque de diversiones. Mis hijos no quieren salir de aquí. Pues, ¿qué niño va a querer salir, hermano, de un lugar de esos? Entonces, este tipo de iglesias, hermano, usan estos métodos para jalar a los niños. ¿Y los niños a quién jalan? A sus papás. Mi papá quiere ir a esa iglesia. Ay, ¿tú quieres ir a esa iglesia? Pues vamos, ¿verdad? Así como a veces el niño dice, papá quiere ir a este parque de diversiones, papá quiere ir a este restaurante, y uno, por darle gusto a los niños, ahí va. Entonces, hermano, no es, hermanos, el conocimiento de Dios lo que nos llama, sino métodos humanos, métodos carnales, métodos terrenales. Vamos a ver lo que nos dice en 2 Corintios 10:3. Segunda de Corintios 10:3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Luego dice, ustedes miran las cosas según las apariencias, ¿verdad?
Pero si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que dice la palabra, ¿no? Dice que nosotros andamos en la carne, dice, porque aunque nosotros andamos en la carne, no militamos en una carne. Pablo estaba siendo severamente atacado por la iglesia de Corinto. Era una iglesia carnal, ¿verdad? Era una iglesia que estaba batallando mucho, hermanos, a pesar de que era una iglesia donde se movían todos los dones. Fíjense nada más, hermano, había lenguas, había profecía, había el don de, ¿cómo se llama? Don de hacer milagros, hacían de todo ahí, hermanos. Pero era una iglesia que no estaba conforme a la palabra de Dios. Y Pablo tenía que ir, hermanos, a poner orden en esa iglesia. Y es lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. Vas a una iglesia y ves que hay algo sobrenatural y dices, aquí es de Dios, aquí me quedo. Aunque no sea un lugar, hermano, que esté fundamentado, ¿verdad? Y sea un lugar que sea, ¿cómo se dice, hermano? En la palabra, que sean bien fundamentados y maduros en la palabra, ¿verdad? La iglesia de Corintios eran niños espirituales. Así eran niños espirituales. ¿Qué es un niño espiritual, hermanos? ¿Qué será un niño espiritual? El niño espiritual, hermanos, es una persona que casi no sabe nada, que sabe lo mínimo del Evangelio, ¿verdad? Que todavía que no tiene mucho conocimiento y que batalla mucho con su carácter, con sus actitudes, con su forma de ser. Por eso dice la Biblia, niños, ustedes siguen siendo niños, a pesar de que conocen la palabra y a pesar de que ya tienen tiempo y a pesar de que hacen milagros y todo, son niños y se comportan como niños cuando deberían ya comportarse como adultos. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un adulto? Muchísima. ¿Usted le dejaría a un niño manejar un auto? ¿Le dejaría a un niño a cargo de una empresa? ¿Le dejaría al niño a cargo de una construcción? Un niño prácticamente no se puede hacer cargo de nada. Y esta es una iglesia de niños espirituales, ¿verdad? Peleándose unos contra otros. Y dice Pablo, nosotros no andamos según la carne, le dice a los corintios, ni tampoco peleamos según la carne, porque nuestras armas, las armas de nuestro ejército no son carnales, o sea, las armas de un cristiano no son carnales, ¿verdad? No son conforme a pensamientos humanos, no son conforme a doctrinas humanas, a filosofías, a la moral, ¿verdad? Sino nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted debe de saber algo, hermanos. Cuando usted peca, ¿cuántas veces le echan la culpa a Satanás? Dice, no, Satanás me tendió una trampa, Satanás me incitó. Hermanos, hermanos, ninguno de nosotros necesitamos que Satanás venga y nos empuje o nos ponga el pie. Nuestra carne está ávida de pecar. Nuestra carne es nuestras pasiones internas. Tienen deseo de pecar. Y Satanás anda por allá muchas veces. No anda por ahí cerquita. Pero dice la palabra, hermanos, nuestra carne, nuestra naturaleza terrenal, quiere lo terrenal. Como yo le decía antes, hermanos, ¿qué le deja a usted un fin de semana de borrachera? A lo mejor por el momento se va a sentir a gusto, se va a sentir, ¿verdad? Se va a explayar y vas a hacer y deshacer, ¿verdad? Pero después se va a sentir mal, después ya golpeó a la pareja, ya golpeó a los hijos, ya se peleó con el vecino, ya está en la cárcel por una borrachera. ¿Qué le dejó a la borrachera? Nada. Usted está esperando el fin de semana, quiero el fin de semana para ir al baile. Ya se fue usted al baile, esperó todo el fin de semana, ya se fue al baile, ¿verdad? Y en el baile, a lo mejor, ¿verdad? Ya se peleó con su pareja también, ¿verdad? En el baile ahí vio a gente que no le agrada, o ya pasaron cosas, ¿verdad? En un pleito o algo grande, qué sé yo, y terminó ese día, y usted, ¿verdad? En ese momento
felicidad y alboroto y todo, pero usted sale vacío, sin nada. ¿O no? Es la verdad. Y usted está esperando otros 8 días para poder ir y llenarse otra vez de esa pila carnal, que una vez más no le deja nada, solamente deja ¿verdad? Destrucción, no le va a añadir nada a su vida espiritual, ¿verdad? Y la gente espera el fin de semana, y la gente espera el cheque para comprar droga. Tengo amistades, ¿verdad? Conocidos que están esperando el fin de semana para ir a comprar algo de droga, para ir y comprar cosas, ¿verdad? Ilícitas. ¿Por qué, hermanos? Porque sus armas son terrenales, son carnales. Y dijo Pablo, nuestras armas no son de esas. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Esto poderosas en Dios quiere decir, son armas de Dios, que es la palabra de Dios, hermanos. Las armas de Dios no es otra cosa más que la palabra. Vamos otra vez a lo mismo. La palabra de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bueno, entonces ya usted sabe que su carne, ¿verdad? Es fácil de caer. Su carne pide lo terrenal. Su carne, hermanos, pide pelea. Si usted se da cuenta, si alguien lo provoca, hermanos, si usted anda en la carne, va a caer rápido en una pelea. Si usted anda en la carne, hermano, y alguien le ofrece una copita, usted va a caer rápido en una borrachera. Si usted anda en la carne, hermano, rápido va a caer en el pecado. Pero si usted anda espiritual fuerte, hermanos, usted va a decir no, porque Dios dice que no, que yo soy una persona santa y que me tengo que apartar del mundo, porque el mundo y sus deleites lo único que traen es muerte, y muerte a mi vida, ¿verdad? Entonces se aparta de todo tipo. Por eso nosotros somos santos, dice la palabra, y me seréis un pueblo santo, apartado del mundo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, hermano, cuando subió Moisés por los mandamientos del Señor? Cuando dijo ven, porque iba a dar las piedras con las leyes. ¿Qué hizo el pueblo de Dios, hermano? Se tardó, y dice que se entregaron al pecado, se pusieron a bailar, se pusieron a emborrachar y se pusieron al desenfreno total, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Que bajó Moisés y dijo, parece que hay guerra, se oyen gritos de guerra. ¿Y cuál, hermano? Que no eran gritos de guerra, digo, eran gritos de desenfreno, que el pueblo estaba desenfrenado con su música que traía de Egipto, ¿verdad? Con borrachera y haciendo todo tipo de locuras. Es de lo que nos sacó Dios, hermanos, de Egipto, para que no regresemos a lo mismo. A nosotros nos tiene que llenar las cosas de Dios, hermanos, su palabra. Tenemos que derribar fortalezas, hermano, que se levantan en nuestra mente diciendo, es que para mí no tiene nada de malo una copa. Es que para mí no tiene nada de malo esta canción que está, hermano, sodomizando a una mujer, que está llevando a un hombre a tener 3 parejas, ¿verdad? En una relación sexual, como dice una canción ahí que seguido la pasan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el cristiano no puede moverse en este tipo de cosas, de entregarse al desenfreno, cuando Dios ya lo sacó de Egipto. Cuando usted lo saca de Egipto, hermanos, es para apartarlo del mundo, ¿verdad? Y usted dice, Señor, ustedes me serán un pueblo santo, apartado. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que hay fortalezas en nosotros, y hay fortalezas en las iglesias, fortalezas, hermanos, que enseñan argumentos, y gente activa, brillante, que se levanta en contra de la palabra de Dios, diciéndote, llevándote, hermano, por caminos torcidos. Ya lo decíamos ahorita, hermano, con enseñanzas que van en contra, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y ya tenemos años mostrando ese tipo de enseñanzas, hermanos, que van en contra de la palabra, que ahorita no les vamos a mencionar porque toma mucho tiempo. Pero todos esos argumentos, hermanos, te llevan a vivir una vida carnal, agarrado del pecado. Hay, como yo le dije, hermano, he ido a congregaciones, ¿verdad?, en donde yo le decía al pastor, oiga, hermano, ¿y no va a disciplinar a esta persona? No, dice el pecado. Una vez en una congregación, y dije, oye, esta persona anda así. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Como quiera estar diezmando. O sea, imagínense, como quiera estar diezmando.
Entonces, hermano, ¿a qué, hermanos, nos estamos atendiendo? Si nosotros, hermanos, no tratamos de meternos, ¿verdad?, en una vida de conocimiento de Dios profundo para derribar todas esas fortalezas y salir de esos lugares. Yo estaba, ¿verdad?, en uno de esos lugares y no sabía ni entendía, hermano, lo que sucedía. Yo me acuerdo que mi mente estaba así como en las nubes. Y así como las nubes era llevado de allá para acá y no entendía qué sucedía. Yo tenía una confusión tan grande hasta que Dios te empieza, hermanos, a derribar esas fortalezas, esos pensamientos, hermano, que son muy difíciles. Una fortaleza, hermanos, es un lugar muy difícil de atravesar, de conquistar. Y solamente para eso se requiere la palabra, hermano, la palabra de Dios, la oración y el sometimiento a ella, para que esas fortalezas puedan salir de tu vida, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo, hermano, lo que hacía, andaba por todos lados diciéndole a las iglesias en qué estaban bien y qué hacía falta cambiar, ¿verdad? Y en esta iglesia de Corintios, hermanos, dice, había muchas fortalezas, había muchos argumentos, ¿verdad? Muchas ideas que se levantaban en contra directamente de las órdenes del Señor. Pero aquí dice, nosotros vamos a luchar contra todo eso, ¿verdad? Y vamos a llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Nosotros vamos a conquistar esos pensamientos que tienen. ¿Qué pensamientos tiene un drogadicto, hermanos? Yo he conocido a drogadictos que dicen, es que a mí la droga no me hace daño. Tengo 20 años y no me hace daño. Tengo 30 años y no me hace daño. Perdón, yo digo, Dios mío. Y los miro destrozados. Veo alcohólicos que dicen, no, es que a mí el alcoholismo no me ha hecho nada. O sea, soy un alcohólico productivo, ¿cómo dicen? Un alcohólico que trabaja, pues los ves están destrozados. Igualmente, hermanos, una persona que no está fundamentada en la palabra, tiene una vida destrozada espiritualmente y la persona no se da cuenta. No se da cuenta, hermanos, que a lo mejor ni siquiera salva es. Entonces dice Pablo, nosotros lo que vamos a hacer es llevamos todo pensamiento, lo sujetamos, lo metemos en cautividad y lo sometemos a Cristo. Salvo cuando acabamos. ¿Qué está haciendo usted, hermanos, en su vida espiritual? ¿Está tratando de llevar toda cosa que no está bien, sometiéndola cautiva a la obediencia a Cristo? ¿O prefiere, verdad, pues ahí, verdad, que tener esa fortaleza y nunca luchar contra ella? Nosotros tenemos que luchar, hermanos. Todos tenemos áreas en las que tenemos que luchar y llevarlas cautivas, derrotarlas y someterlas a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Eso que requiere, hermanos, requiere estudio de la palabra, oración y el tener un corazón agradecido con Dios para decir, Señor, me sacaste directamente. Dice la palabra de Dios que éramos tizones en el fuego, nada más para ser arrojados ya eternamente. Si Dios nos sacó de ahí, hermanos, ¿cómo no viviremos agradecidos y apartarnos que nos sacó de Egipto, de una vida de esclavitud? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos maltratados, y después querían regresar otra vez. Y inclusive salieron de Egipto y empezaron a hacer lo mismo que hacían en Egipto. ¿Cómo? Porque no estaban agradecidos con Dios. No agradecían a Dios de donde los había sacado, de la esclavitud. Ahora, esa era una esclavitud terrenal, hermanos. Nosotros tenemos una esclavitud espiritual eterna. ¿Cuánto más agradecidos con Dios? Pero ya puse yo ahí en internet, no hay algo peor que una persona malagradecida o desagradecida. Y yo digo, hermanos, no hay nada peor que un creyente malagradecido, que no se acuerde, hermanos, o que no piense que Dios me rescató. Yo iba al lago de fuego y Dios me sacó como un tizón encendido de ahí por su pura, por su plena y santa y buena voluntad, y por amor a Él mismo y también por amor a usted. Entonces, ¿cómo no habremos, hermanos, de someternos a Él? El pueblo de Israel, hermano, quería regresar con Faraón, que los tenía esclavos, hermano, y en aquel tiempo no vivían mucho, los esclavos no vivían mucho porque eran maltratados.
respiraban todo tipo de ¿verdad? Cuando estaban partiendo rocas y el esfuerzo era tan grande, no vivían mucho. Y ellos querían regresar a esa vida. A eso pasa con un cristiano, hermano, cuando Dios ya lo sacó del mundo y quiere seguir viviendo como en el mundo. Como, no, pues, me acuerdo de Egipto que me daba, de repente tener esas alegrías, hermano. Dios nos ofrece más. A lo mejor usted puede sufrir aquí, pero Dios le ofrece paz, gozo y gloria eterna. Pero usted tiene, hermano, que luchar para llevar a los, ¿verdad?, cautivo todos esos pensamientos, someterlos a Cristo, sometamos, hermano, nuestra carne a Cristo. No tiene ni que venir Satanás, hermanos. La carne está dispuesta para meterse. Imagínense, hermanos, si no podemos luchar con nuestra carne, ¿cómo vamos a poder luchar contra Satanás? No puede uno, no tiene uno la fuerza ni el poder para hacerlo. ¿Y sabe cuál es la lucha que usted tiene contra Satanás? Satanás, hermanos, no anda por ahí, ¿verdad? Queriendo, a ver que todo, como en la televisión, las comedias, ¿verdad? Los cómicos que ponen ahí, que le ponen a una persona y hace que le pase un. No, el Satanás, su trabajo principal de Satanás, hermanos, es a través de meter mentiras, a través de este libro. Fíjese, cuando Adán y Eva pecaron, Satanás, ¿verdad?, mencionó a Dios. Satanás les habló en parte de la palabra de Dios. Y siempre ha hecho Satanás lo mismo, distorsiona la palabra de Dios. Esto es lo que hace la iglesia de hoy en día, distorsiona la palabra para que lleves una vida cómoda, para que lleves una vida relajada, para que lleves una vida que te lleva al pecado, caigas. Por eso, hermanos, el enemigo está encargado, él se mete en las religiones. Y ya no hablemos del islamismo, ya no hablemos de todas esas religiones, hermano, que sabemos que son religiones muertas, de las que nos sacó el Señor, ¿verdad? Entonces, ahora nos sacó el Señor de religiones en las que nos dábamos cuenta que estábamos siendo engañados. Lo peor de todo, hermano, que pensamos que llegamos al lugar correcto y seguimos siendo engañados. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que tener discernimiento para descubrir esos falsos maestros. Porque Satanás, ¿quién se mueve a través de esos maestros? ¿Quién se mueve a través de ese? Usted dice, ay, qué iglesia de 50,000 personas, wow, mira. Una vez me dijo un pastor, estamos viendo un video, ¿verdad?, de una iglesia gigantesca. Le digo, mira esta iglesia, dice, no, me dijo, esa iglesia es el cielo en la tierra. Hermanos, ese pastor ahora ha sido acusado de quién sabe qué tantas cosas. Yo le he comentado, pastores con iglesias gigantescas han sido acusados de robo de millones de dólares, de abuso sexual y de tantas cosas, hermano. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, en dónde estamos parados. No solamente, como le dije, si no puede con su carne, ¿cómo va a poder usted entender y saber hacia dónde está siendo llevado por este libro? ¿Qué pasa con los mormones? ¿Cuánta gente llega con los mormones? Gente, pues, que no conoce la palabra. Y después le dicen al mormón, es que Jesucristo es el hermano de Satanás. ¿Usted ha escuchado a los mormones? Cuando le llegan dicen, no, mire, fíjese que Jesucristo es un hermano de Satanás. Los dos son hermanos, nada más que Satanás se portó mal y cayó, ¿verdad? Y un montón de herejías y mentiras como eso. ¿Por qué, hermano? Porque son doctrinas de mentira. Pero ya no estamos hablando del mormonismo ni tampoco de los testigos de Jehová, ¿verdad?, que dicen que Jesucristo no existía en el cielo, sino que Dios lo creó aquí en la tierra, que Él es terrenal. Y un tipo de cosas que se oponen totalmente a la Biblia. Bueno, está bien. Vemos el catolicismo, hermano, se nos enseña, se nos dice, ¿verdad?, y que antes que Jesucristo está María, porque ella es la mamá y que pues la mamá se lo obedece en la casa, y que la mamá es que tiene el corazón y ama a sus hijos, y de los ídolos, hermano, y que no pasa nada, ¿verdad?, que te haga sus estatuillas, que nada más son como recordatorio, pero no, sabemos que se arrodilla uno, las besa, les habla uno. Entonces, uno ya salió de esos engaños, hermano, pero llega uno a una iglesia en donde no hay ídolos, no hay estatuas,
en donde más o menos se te predica la palabra de una manera más, piensas que más correcta, y también puedes ser engañado tanto por ti mismo, tanto como por la gente que te está enseñando, ¿verdad? Entonces, Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? En esta iglesia hay mucha desobediencia, son muy desobedientes ustedes, muy carnales. Dijo, pero estamos prontos para castigar toda desobediencia hasta que su obediencia sea perfecta. O sea, Pablo, hermanos, era de armas tomar. Y los teólogos dicen, hermanos, que Pablo nunca fue a Corinto. ¿Usted sabe eso? Pablo no fue a Corinto. ¿Y sabe por qué Pablo no fue a Corinto? Pablo no fue a la iglesia de Corinto por una cosa: porque no quería disciplinar a la iglesia. No quiso ir a disciplinar a la iglesia. Mejor mandó a otras personas, porque él sabía que iba a ser algo muy duro para él, porque él lloraba por aquellos que estaban pecando. Entonces, en su carta, Pablo les dice, llorando con lágrimas les digo, pero arrepiéntanse. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia de Corinto estaba siendo dirigida por falsos maestros. Había dos falsos maestros ahí que estaban llevando a la gente a herejías. Y también había otras iglesias, hermano, en las cuales se habían introducido herejes. En una de estas iglesias no se dejaban ni siquiera que Pablo se acercara. Dijo Pablo, esta iglesia no nos dejan entrar. El pastor principal no nos deja entrar, porque era un hereje, hermanos, ¿verdad? Pero dice Pablo, hermanos, nosotros vamos a seguir luchando para destruir estas cosas que están fuertes en nuestras vidas, ¿verdad? Y sabe que son las cosas más fuertes, hermano, como le dije, cuando uno empieza, hermano, a llevar sus propias doctrinas, sus propios pensamientos, que lo único que van a hacer, hermanos, es que nos van a hacer caer, que nos van a hacer pecar, ¿verdad? Vamos a ir a otra cita, vamos a ir a 1 Corintios 1:17. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, en la iglesia de Dios, ¿verdad? Tiene que haber sabiduría. Tiene que haber mucha gente sabia, pero no sabia conforme a la carne, sino sabia conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice aquí el Señor, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, de los que conocen y saben mucho. Y luego dice aquí, ¿en dónde está el sabio? ¿En dónde está el escriba? ¿En dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Es locura y se opone a Dios. La sabiduría de este mundo se opone a Dios y niega a Dios. La sabiduría de este mundo es lo que te conviene. ¿Qué te conviene? ¿Te conviene esto? Ve por eso. No importa a quién pises, no importa por encima de quién pases. Es tuyo, tómalo. Es sabiduría del mundo. ¿Qué pasa ahorita, hermanos? De repente, de un día para otro, de unos años para otro, hay más de 100 géneros sexuales. Ya 100 son pocos. Cada día hay más géneros sexuales. Y no solamente sexuales, hermanos, sino también hay un movimiento ahorita de que ya la gente, ¿verdad?, dice que es un perro. Yo soy un perro, pero la gente no lo entiende. Yo soy un mono, yo soy un chango, yo soy una mosca. Y ahora la gente es lo que dicen que quieren ser, pero esas, hermanos, ya son locuras. Son locuras, y sabemos que el mundo se está llenando cada vez más de locuras, hermanos.
¿verdad? Y dicen todo tipo de locuras y necedades, y siempre también se meten mucho con el cristianismo, pero usted no ve que nunca se metan con el islamismo o con el hinduismo, con otras religiones, casi siempre es contra el cristianismo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Hay gente con todo tipo, hermano, de locuras hoy en día. Y las leyes pues definen ahora, no te puedes meter con ellos, tienes que respetarlos, ¿verdad? Respeta lo que ellos creen, respeta sus creencias, respeta su forma de pensamiento. Pero eso sí, no puedes, ¿verdad?, obligar a nadie no puedes enseñar a nadie las escrituras, está prohibido. Si estás en la calle te quieren quitar, ¿verdad? Si estás en algún lugar eres perseguido, la iglesia es perseguida, pero todas esas doctrinas de hoy en día tienen la libertad y el apoyo de los gobiernos, casi todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque es una guerra contra Dios. Dice, es una guerra contra el Señor. ¿Y dónde están todos estos sabios? ¿Dónde están? Dice, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Hermano, no te creas sabio, no te creas muy inteligente diciendo, no, pues yo pienso esto, yo para mí, esto es así, para mí, esto es cuadrado, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que es redondo. Y tú dices, no, para mí es cuadrado y es cuadrado, y no importa. Yo una vez le decía a un hermano que antes venía aquí a la iglesia, mira, la palabra dice esto y esto y esto y esto, vamos a leerlo. Ok, ¿qué hacemos con esto? Pues yo no creo eso. ¿Cómo no crees esto? Aquí dice, mira, esto. Un hermano aparentemente muy firme. ¿Qué hacemos con esto, hermano? ¿Qué hacemos? Arrancamos la hoja. No, pues ya, traté mucho, ¿verdad?, de hablar muchas veces con esta persona y no pude hacer nada, porque simplemente no estuvo dispuesto a someter sus pensamientos a la palabra del Señor. No los sometió nunca a sus pensamientos, no los llevó cautivos, porque era una fortaleza grande en esta persona, ¿verdad? Y lo peor, hermano, que pues, se llevan a toda su familia, ¿verdad? No nomás él, sino a toda la familia. Y duele, hermanos, duele. Y después, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Que un tiempo después lo veo y me dice, ¿verdad?, que pues el pastor de su iglesia, pues que se robó una suma de dinero, mucho dinero. Y me dijo, pero a mí no me importa que se haya robado tantos y tantos miles de dólares, a mí no me interesa el dinero. Yo la verdad, a mí lo que me interesa es Él, y si la verdad quiero seguirlo a Él. Dijo, pero no me voy más porque me da tristeza dejar aquí que nomás hay como unas 2 familias, me voy a quedar porque si esto fue por ellos. Pero usted, hermano, no hay hermanos, el hombre está robándose el dinero de la iglesia, miles de hecho lo corrió el liderazgo de la organización, vinieron a correr. Y el 70-80% de la congregación se fue con este hombre, ladrón, y ahí sigue de pastor. Y usted dice, ¿en dónde está la sabiduría que Dios nos ha dado? ¿En dónde está un poquito, hermanos, de discernimiento, así un poquito nada más? Donde un ladrón tendría que estar hasta algún poco estando en prisión, pero fuera de las iglesias, y se llevó el 80% de la gente. Aquí está el problema, hermanos, que uno, hermanos, pone la sabiduría humana y ya desecha uno la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Y no solamente, hermanos, un ladrón del mundo, sino un ladrón de la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué, hermanos? Porque uno desecha la palabra de Dios. Y le he comentado yo muchas veces, hermanos, que el falso pastor, y eso es bien duro, hermanos, el falso pastor casi siempre tiene falsas ovejas. El falso pastor es seguido por falsas ovejas. Eso es una ley. Es duro, hermanos, es bien difícil, pero es la verdad.
porque uno a veces está en lo que quiere oír. Me decía una persona, no, yo me voy a los bares y yo me echo mis cervecitas, porque mi pastor es bien buena onda. Mi pastor no es mala onda, mi pastor es bien buena onda. No, hermanos, esto no es ser buena onda, ¿verdad? Eso es, una vez más, hermano, pasar por encima la palabra del Señor, y eso no lo vamos a, no lo debemos permitir nosotros en nuestra vida. Nosotros tenemos que apartarnos de esos lugares, hermano. Yo le he dicho aquí, usted me puede venir, hermanos, y disciplinar a mí. Usted tiene toda la autoridad como oveja para disciplinarme. Si usted encuentra un hecho por el cual yo tengo que quitarme de aquí. Pero la iglesia también, hermano, tiene el derecho de disciplinar a usted, sea quien sea, si usted hizo algo correcto. Se tiene que aplicar, hermano, la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A comernos unos a otros, atacarnos en cualquier falta. No, lo que tenemos que hacer es orar unos por otros, enseñar la palabra, enseñar lo correcto, y si hay alguna falla, pues llevar a la palabra y buscar el arrepentimiento de todos nosotros. No nos vamos a comer y devorar unos a otros, sino llevarnos unos a otros al crecimiento, ¿verdad? O será bueno, hermano, estar todo el tiempo en juntas y todo el tiempo encarándonos unos a otros. No, si no hay necesidad, hermanos, si nos sometemos a la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios 3, más adelantito. Capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Bueno, aquí vemos, hermano, como dice Pablo, ¿verdad? Dice que Dios lo puso como arquitecto. Dios, hermano, le dio los planos de cómo edificar la iglesia a él. La iglesia a los gentiles, ¿verdad? Y también la iglesia de la cual saldrían los judíos, o los judíos que se habían convertido, ¿verdad? Dice entonces, yo como perito arquitecto, o sea, como el arquitecto principal, como el arquitecto encargado de esta obra, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted, hermano, sabe que usted sigue edificando por encima de Pablo, sigue usted poniendo más y más, hermano, completando el edificio. Él puso el fundamento. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Somos un rebaño, somos un pueblo. ¿Qué más somos? Somos un edificio. Somos un edificio. Dice la palabra de Dios que usted es una piedra. Pero ¿qué pasa, hermano? Que usted se pone como piedra y se pone fuera de ángulo. ¿Qué pasa? Pues no es correcto. No es correcto. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, usted tiene que edificar conforme a la palabra del Señor, no salirse de los parámetros, ¿verdad? Dice aquí,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero hay gente que cambia, como le he dicho, hay religiones, hermanos, que han cambiado el fundamento de lo que es la palabra del Señor. Han cambiado todo, desde las bases hasta todo, pero nuestro fundamento es el que está puesto, el cual es Jesucristo, y obviamente su palabra. Dice, y si sobre este fundamento usted edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, oro, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ya hemos hablado de esto, hermanos. Dice aquí que si alguno de ustedes edifica, si usted edifica, hermanos, ¿verdad?, en este edificio, y usted pone oro, plata o piedras preciosas en este edificio, ¿qué va a hacer? El edificio va a ser fuerte. Si usted está poniendo piedras preciosas, y esas son cosas fuertes que no se deshacen, ¿verdad? Dice, pero si usted pone madera, heno y hojarasca, dice, todo esto tiene que pasar por el fuego. Dice, porque el día, lo declarará cuál día, el día del juicio. Dice, un día del juicio, hermanos, nuestras obras van a ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y un día el fuego probará todo eso. ¿Cuál es el fuego, hermanos? Pues cuando estemos delante de Dios. Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Dios es el que va a ver nuestras más profundas intenciones. Y aquí dice, la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. O sea, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestras acciones que hicimos, sea un pastor, sea una persona de la alabanza, sea un maestro de escuela bíblica, sea cualquier posición de la congregación, hermanos, un miembro de la iglesia, cualquier miembro de la iglesia, hermano, tengo un cargo, no tengo un cargo, es un sacerdote de Dios. Le he dicho yo, hermano, hay gente que dice, no, es que yo no soy nada de la iglesia, yo puedo llevar una vida relajada, cristianamente. No, hermanos, usted es un sacerdote del Señor, es un sacerdote de Dios, es un embajador nombrado por Dios, no es nombrado por ningún pastor, nombrado por Dios. Usted tiene que vivir una vida ejemplar delante del mundo, una vida santa. Dice que el día del juicio, porque el día lo declara cuál día, pues el día del juicio, cuando estemos con el Señor, dice que el fuego revelará la obra de cada uno de nosotros. Dice, si su obra que usted hizo, supongamos, hermano, que yo hice algo en la congregación, usted hizo algo para la congregación, no lo está haciendo conforme a la palabra, no lo está haciendo de corazón, lo está haciendo porque, pues lo voy a hacer, ¿no? ¿Quién quiere eso? Yo no quiero, ¿verdad? Dice que todo eso va a ser probado. Si usted hizo lo correcto, con qué motivación lo hizo, por qué lo hizo, todo va a ser probado. Dice, y si esta obra que sobre usted sobreedificó pasa, ¿verdad?, el fuego, recibirá recompensa. Dice, mas si la obra se quemare, o sea, si la obra que usted hizo se quema porque era mala, era areno, era hojarasca, era algo que no tenía valor para Dios, dice que esa obra que usted hizo se quemará. Usted puede tener una iglesia con 20,000 personas, pero usted está enseñando lo incorrecto, usted lo está haciendo de manera incorrecta, sabiendo o no sabiendo. No, es que Dios, yo no sabía que eso no se debía. ¿No sabías? Ni modo. Tenías que haber permitido aprender, a tomar sabiduría. Tu obra se quemó. Pasa, no, pero es que mira, 20,000 personas, mira cuánta gente gané para ti, cuánta gente instruí. Dice, confórmate con tu salvación, ya pasarás como por fuego, o sea, de panzazo. Pasaste porque Dios, ¿verdad?, te salvó y así lo decidió, pero no tienes ni el mínimo mérito. Así hayas tenido una vida de dedicación a Dios con una doctrina incorrecta. Dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Dice, si la obra de alguno se quemara y sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate, hay personas, hermano, que van a hacer muchas cosas, pero en la soberanía de Dios le plació darle a la persona la salvación, pero la persona casi no hizo cosas para Dios, o si las hizo, no las hizo conforme
lo que Dios mandó, dice, él será salvo, pero así como por fuego. O sea, pasó por el fuego, pasó por el escrutinio de Dios, por Dios fue probado, y Dios le dijo, pásale, pero no tienes premio, no tienes ninguna recompensa, ¿verdad? No tienes galardones, no tienes posiciones. Ya sabemos, hermano, que las posiciones en el cielo no van a ser, aunque bueno, eso es otro, no misterio, algo revelado, pero vamos a decir esto, que no, las posiciones en el cielo, hermano, no son como con las que Dios dio a los ángeles. Cuando Dios creó a los ángeles, ellos no se ganaron la posición, Dios se las dio. A Satanás le dio una posición que nunca mereció. Dice Dios que Satanás, como recibió y se le hizo fácil haber recibido, ¿verdad?, el puesto de ángel principal en todo el cielo, dice que nunca lo ganó. Por eso dice que en la iglesia no pongas gente nueva al servicio de Dios para que no sean como Satanás, que no valoraron y caen, no valoran, ¿verdad?, el llamamiento del Señor, no valoran al Señor, no conocen al Señor. Como Satanás hizo eso, hermano, no tomó en cuenta a Dios, de hecho quiso estar por encima de Dios, ahí dice la palabra. Entonces, dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual ustedes son, santo es. Y usted dirá, ¿cómo puedo destruir el templo de Dios? O sea, su cuerpo, ¿verdad? Hermanos, usted sabe que solamente los cristianos son templos de Dios. El inconverso no es templo de Dios. Porque mucha gente dice, cuida tu cuerpo porque es templo de Dios. No. El cristiano es el único que es templo de Dios, porque es templo de Dios en el momento en que el Espíritu Santo entra en usted. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo entra en usted, entonces usted pasa a ser el templo de Dios. Pero tenemos esa enseñanza, ¿verdad?, que le decimos a la gente, no te drogues, no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios. ¿Cómo va a ser el templo de Dios si ni cristianos son? Templo de Dios es de un cristiano. Y usted le hace daño al templo del Señor cuando usted está haciendo cualquier cosa indebida, hermanos. Cualquier cosa indebida, ¿verdad? Entonces uno tiene que cuidar este templo, no solamente no usando ningún tipo de estupefacientes ni dañándolo, sino también, hermano, porque es en donde mora el Espíritu Santo. Tiene que tener, hermano, un cuidado especial de lo que vive dentro de usted, hermanos. Sobre todo eso, el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tu templo. Entonces, hermano, lo que se refiere es a esto: tu cuerpo ya no es tuyo. Antes tu cuerpo pertenecía a Satanás. Tú eras un templo, pero de los ídolos. Éramos un templo del demonio, hermanos. Así, es un templo de Dios, cuídalo, ¿no? Nunca le dan diciendo usted eso a la gente que no es cristiana. Cuídate, no hagas esto porque es templo. No, eso se le dice a un cristiano. Tu templo es santo cuando el Espíritu Santo entra en ti. Sí, pero cuando antes uno habla de uno, digo, era un templo del diablo. Y dice la palabra de Dios que éramos dirigidos, gobernados por Satanás. Gobernados al dominio de Satanás, a la poder y autoridad de él. Ahora que somos, ahora somos templo de Dios. Ya Satanás, Dios nos sacó de nuestra vida, ¿verdad? Nos libertó del gobierno que tenía sobre nosotros, ¿verdad? Nos dio la libertad, rompió las cadenas y nos trasladó. Dice, nos trasladó, hermanos, del reino de las tinieblas, dice, al reino de la luz. Pertenecíamos a otro reino, pertenecíamos, hermano, aunque este no lo pueda ver, hermano, pertenecíamos a otra dimensión. Pero no nos damos cuenta que estamos en otra dimensión. A veces no alcanzamos a ver que vivimos en una dimensión espiritual, que no alcanzamos a ver. El impío, hermanos, está muerto. Está muerto espiritualmente, pero no se da cuenta. ¿Sabe por qué el impío no se da cuenta de que está muerto espiritualmente? Porque la gracia de Dios le permite disfrutar de los bienes de este mundo.
pero un día le será quitada la gracia del disfrute y será un tormento eterno, muerte espiritual eterna, sin el beneficio, hermano, de la gracia que Dios tiene, que nos da en este tiempo de disfrutar un cuerpo hasta un punto sano, comida, el sol. En este tiempo no va, cuando venga la muerte espiritual total, hermanos, solamente será trasladar el cuerpo a donde pertenece, al lugar de la muerte eterna. Nosotros también iremos a donde pertenecemos. ¿A dónde pertenecemos los hijos de Dios? ¿A dónde dice que pertenecemos los hijos del Señor? Al reino de los cielos, hermano. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, por mérito de usted, porque se ganó el cielo, porque fue muy bueno, porque usted sí decidió, fue bien sabio, decidió seguir a Cristo, ¿no? Dice que fue por obra de Él, porque Él le plació escogerlo antes de la fundación del mundo. Antes de la creación del mundo, Dios ya tenía su nombre de usted y que usted iba a ser su hijo escogido. El otro día le comentaba yo, hermanos, que vemos ejemplos bien grandes de gente que se apartaron desde jóvenes. Le decía yo el ejemplo de Jonathan Edwards. Él a los 17 años le comentaba yo que era pastor. Y usted dice, no, pero con un pastor tan joven no se supone que tiene que tener madurez, hermano. Él desde jovencito, por 14, 13 años. Acuérdese usted, hermano, que la universidad hace 100, 200 años era diferente que ahorita. Antes una persona salía como doctor a los 18, 19 años, ya era un doctor, ya era un magistrado, ya era un doctor en leyes, un abogado. Desde jovencitos ya eran graduados, no como ahora, que ya ustedes se graduados en algunas casas hasta los 30 y tantos años. Es una locura eso. Y él, hermano, desde jovencito estuvo en el seminario y tenía un verdad, Dios le dio una sabiduría tremenda desde jovencito a este hombre, por medio también del estudio que tuvo en el seminario. A los 17 años creo que ya se había graduado del seminario o algo así, ya era pastor. No estoy muy seguro, algo así. Entonces no hay edad, hermanos. Para el que es joven no hay edad para santificarte, para buscar a Dios, para enamorarte de Dios, para servir a Dios. Pero con hechos, hermanos. No vamos a poner a alguien de jovencito, porque tú ven para acá, como que te voy con ganas, ¿no? Que tiene que haber santificación, tiene que haber dedicación, tiene que haber tanto en cualquier persona, hermano, sea un jovencito, lo que sea, usted tiene que ver a Dios en él, en cada uno de nosotros. No hay perfección, pero si ve usted una consagración, una santidad. Usted está viendo, le decía yo, una de las usted puede meterse en internet y busque los propósitos de Jonathan Edwards, que hizo una lista así de propósitos para su vida, y él desde los 18 años me propongo, dijo, tratar de servir a Dios y santificarme y apartarme del mundo para mi Dios y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué, hermano? Porque él amaba a Dios desde pequeño, 17 años, casi un niño. Pero él se propuso desde jovencito apartarse del mundo para amar a Dios. Y se dice, hermano, que de las generaciones de Jonathan Edwards hay unos cientos, creo, de pastores. Cientos de pastores, de ministros, gente del gobierno, doctores, abogados, de todo, hermano, ministros de la nación y gente, hermanos, muy importante. Es un hombre, hermano, que impactó y te decía yo que murió joven, murió a los 50 años. Bueno, joven, hermanos, para aquellos tiempos, en aquellos tiempos se podía morir uno en cualquier momento porque no había tanta medicina como ahora, ¿verdad? Pero ese es el punto, hermanos, ¿verdad? Sometamos, ¿verdad?, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y derribemos toda altivez. ¿Qué es altivez, hermanos? Que se levanta contra la palabra de Dios. Altivez es cuando uno, hermano, dice, no, uno se llena, hermano, de altivez de espíritu, de soberbia. La soberbia, hermanos, es lo que nos hace querer pasar por encima de los mandamientos de Dios y decir, tú no eres Dios, yo soy mi propio Dios y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, altivez de espíritu que se levanta en contra de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Todo eso, hermanos, tenemos que echarlo abajo en nuestras vidas. Tenemos que echarlo abajo para que seamos instrumentos de Dios, hermanos. Ya sea poquito
ya sea algo o ya sea mucho. Vamos a ir a Mateo 18:6. Y vamos a terminar con eso, hermanos. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en el profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí está, hermano, dice, hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos. Lo peor que puede hacer uno como pastor, hermanos, o como hermano en la fe, es instruir a otros con un evangelio falso, ¿verdad? Lo peor que puede hacer uno como cristiano, hermanos, es hacer tropezar a alguien con la palabra. Esta palabra va dirigida a los fariseos, que hacen tropezar a todo el pueblo de Israel, a miles y miles de personas. Lo que están haciendo pastores de congregaciones hoy en día, haciendo tropezar a miles y guiándolos hacia el infierno. Pero también, hermano, también es un llamado personal a cada uno de nosotros a decir que no seamos tropiezo también para nadie, ni con lo que enseñamos, ni cómo nos comportamos, porque dice, hay de aquel, dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Nunca seas tropiezo para nadie, que te vea que estás haciendo algo incorrecto, que digan, ese es cristiano. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego. Entonces, esto ya, hermano, es una metáfora, ¿verdad? Que obviamente no te vas a sacar el ojo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque los pecados vienen de dentro del corazón, de dentro de ti. Lo que dice es, aunque tengas gran pérdida, pero saca ese pecado de tu vida. Es una pérdida temporal. Porque si tú no quieres sacarte ahorita ese ojo, o es que te cuesta mucho dejar, pues yo no quiero dejar eso, no lo quiero dejar, eso te va a llevar al lago de fuego, al infierno. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Tengo más citas, pero aquí vamos a parar. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, antes de fijarnos si está, bueno, sí debemos hacerlo, fijarnos si estamos enseñados o mal enseñados por un falso o un pastor. Lo que tenemos es que hacer eso nosotros mismos en nuestras vidas, hermano. Terminemos todo argumento y altivez que nace en nosotros, hermano, que se levante en contra de la palabra de Dios. Que ya lo hemos dicho, la humildad, hermanos, cristiana es ser una persona sumisa y obediente a la palabra de Dios. Eso es humildad. Ser manso, y dijo nuestro Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde, yo me someto a Dios siendo Dios. Eso es la mansedumbre y la humildad, ser obediente a Dios, hermano, no es otra cosa, no es andar con la cabeza para abajo y así, no, es obediencia a Dios, hermano. Entonces tú derribas esos argumentos y esta altivez, sea de una persona, hermanos, o sea que nace de ti mismo, que se levante en contra de Dios como una rebelión. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que si hay nosotros, Señor, fortalezas espirituales, Señor, argumentos, pensamientos, altivez de espíritu que se levante en contra de tuya, que nos ayude, Señor, que quite de nosotros todo pensamiento de iniquidad. Tu palabra dice que nos has trasladado de las tinieblas en las que vivíamos antes a la luz. Ahora somos seres de luz, Señor. No somos seres de oscuridad, Señor. Tu palabra dice que ahora somos tus santos, tus hijos, Señor, para vivir apartados, Señor, del mundo, para vivir para tu gloria, para eso nos apartaste, para vivir para tu gloria, para tu honra, no para vivir, Señor, entre Egipto y tu pueblo, Señor, sino para salir totalmente de Egipto, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar toda altivez, ayúdanos a tener discernimiento, Señor, entre cualquier mal, cualquier herejía, cualquier falsa doctrina también, Señor, que quieran desviarnos de entrar en tu camino y en tu propósito. Lleva a tu pueblo en paz, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.